Imagínate si el cuento de hadas que te vendieron sobre Meghan Markle y el príncipe Harry fuera solo eso, un cuento. ¿Y si los niños que presentan como símbolos de una monarquía moderna no nacieron del cuerpo de Meghan, como insisten las reglas ancestrales? Hoy vamos a desentrañar una historia que ha sacudido los cimientos de Windsor, llena de secretos, traiciones y revelaciones que te dejarán boquiabierto. Prepárate, porque lo que parecía un romance real se transforma en un thriller de mentiras y poder. Si ya sientes esa curiosidad quemando, dale like ahora y suscríbete para no perderte nada. Todo comenzó con una imagen perfecta, demasiado perfecta. En 2019, cuando Archie llegó al mundo, el anuncio fue impecable. Un hospital en Londres, una madre radiante, un padre orgulloso. Pero espera, ¿por qué no hubo testigos independientes? ¿Por qué Meghan, con su vientre redondo y brillante, hacía cosas que ninguna embarazada en riesgo haría, como viajar a zonas peligrosas o comer alimentos prohibidos? Los rumores empezaron como susurros en foros online, analizando fotos donde el vientre parecía deslizarse, como un accesorio mal ajustado. Samantha Markle, la media hermana distanciada, no se cayó. En entrevistas explosivas, dijo que todo olía a engaño. Si hay niños, ¿por qué nadie los ve de verdad?, soltó en un podcast que voló por las redes. Y Thomas Markle, el padre enajenado, añadió leña. Dudo de Archie desde el principio. Estos no eran chismes vacíos, eran grietas en la fachada. Pero lo peor estaba por venir, un giro que nadie vio llegar. De repente, en diciembre de 2025, emerge D.L., una mujer común con una historia extraordinaria. Se presenta como la ex subrogada médica, afirmando que carried no uno, sino ambos niños de los Sussex. Fui pagada para guardar silencio, declara en una entrevista que envía ondas de shock por el mundo. Documentos en mano, contratos confidenciales, ecografías con fechas que coinciden, incluso una oferta de prueba de ADN. ¿Imaginas el pánico? D.L. no busca fama, dice que fue silenciada, borrada de la narrativa. Los niños son símbolos, pero yo los llevé en mi vientre, revela con voz temblorosa pero firme. Esto no es especulación, es un desafío directo a la línea de sucesión. Si es verdad, Archie y Lilibet no califican bajo las reglas reales, que exigen nacimiento del cuerpo de la esposa. El conflicto explota, familia versus institución, verdad versus imagen. Si te está hirviendo la sangre, comenta abajo de dónde estás viendo esto. ¿Desde Europa? ¿América? Vamos a mapear este escándalo global. La monarquía no se queda de brazos cruzados. En una conferencia de prensa que congela el aire, Sophie, duquesa de Edimburgo, toma el micrófono. Elegante, serena, pero con un filo que corta. Este asunto no involucra a la corona, dice con 7 palabras que disipan la niebla. Detrás, semanas de tormenta. D.L. había avisado, con papeles que cuestionan todo. Sophie, madre de 2, habla desde el corazón. Vi el video de Meghan bailando con belly abultado. No refleja la realidad de un embarazo tardío. Recuerda sus propias gestaciones, frágiles, dolorosas. Equilibrio inestable, caminar difícil, comparte, contrastando con lo que llama teatral. No acusa directamente, pero implica desrespeto a las mujeres que sufren en silencio. El rey Charles, en una declaración del 28 de noviembre, reafirma la sucesión, excluyendo a Meghan, Harry y los niños. Escalada total, de rumores a exclusión oficial. ¿Sientes esa tensión? Si esto te hace cuestionar todo, deja un emoji de shock en los comentarios. Veamos cuántos estamos en shock juntos. Dentro de los palacios, el aire se espesa. En Windsor, una sesión de emergencia. Charles, Anne, William, Sophie. No es una disputa mediática, es sangre y continuidad nacional, dice el rey, según fuentes. Anne, siempre directa. La sucesión no es sentimientos, es hechos. Si hay contrato, no es nacimiento real. William, furioso pero contenido.
Mantuvimos silencio por respeto, pero lo usaron contra nosotros. Presiona por acción rápida, removiendo referencias a los niños en eventos navideños. Catherine, silenciosa en público, confía a una amiga. Motherhood no es performance, es dolor, miedo, sacrificio. Esto es visceral, personal. Documentos internos se actualizan, indagaciones en hospitales, preparación para desafíos de ciudadanía. Preparamos para erosión, circulan entre asesores. No solo si Meghan dio a luz, si la monarquía permitió una ficción. Pacing cambia aquí, de hechos rápidos a esta introspección profunda. Si te identificas con esta lucha familiar, comparte tu propia historia en comentarios. ¿Has vivido secretos así? En Montecito, el paraíso se agrieta. La residencia parece calmada, pero adentro, caos. DL los pilla desprevenidos. No esperaban documentos, abogados, testimonio bajo juramento. En 48 horas, silencio total. Nada de su sitio web, nada de Archwell. Una línea borrada sutilmente. Orgullosos padres de Prince Archie y Princess Lilibet. Proyectos caen, podcasts scrapped, un especial Netflix sobre maternidad pospuesto, contratos con revistas pausados. Meghan, según leaks, niega. Es una planta amarga para arruinar mi Navidad. Harry, más agitado, irán por los niños después. Y tiene razón. La alegación más dañina, una carta manuscrita de Harry agradeciéndole a DL por llevar nuestra familia al mundo. Si real, sugiere complicidad, decepción planeada. Actividad surge, estilistas instruidos a borrar posts maternales, equipo de crisis activado, reacciones volátiles. Esto es el punto de quiebre, de defensiva a pánico. Para mantenerte enganchado, dime en comentarios si crees que Harry sabía, sí o no. Vamos a debatir. Las implicaciones legales estallan como fuego artificial. Sin leyes específicas en UK para surrogacy fraud en líneas reales, pero scholars como Eliza Garnett de Oxford advierten, si no biológicos, títulos evaporan. DL archiva en Suiza por privacidad. Contratos con agencia ligada a equipo médico de Meghan, NDAs y récords prenatales en Colorado. Lo más impactante, consentimiento público a ADN supervisado. No tengo nada que esconder, dice en TV. Presión en Sussex. Rechazar intensifica rumores. Aceptar arriesga explosión. Niños podrían perder sucesión. Títulos revocados. Desafíos internacionales a herencias. Si carta de Harry autentificada, revisión por perjurio en entrevistas pasadas sobre nuestros hijos biológicos. Palacio activa firewall, sellar archivos y recordar NDAs a empleados. No verdad o negación, supervivencia institucional. ¿Siente el pulso acelerado de esta batalla legal? Si esto te intriga, comenta ADN ya si quieres pruebas. Sumemos voces. Esta Navidad no es una celebración, es una despedida silenciosa. Mientras millones de personas ven luces, villancicos y tradiciones centenarias, dentro de la familia más observada del planeta se vive algo muy distinto. Un rey enfermo, una princesa que sobrevivió al cáncer, dos hermanos que no se hablan y un hijo que podría no volver jamás. Y lo más inquietante no es lo que se ha dicho en público, es todo lo que se está ocultando. Porque según fuentes internas del palacio, el rey Carlos está tratando esta Navidad como si fuera la última de su vida. No la última como monarca, la última como padre. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas por qué esta Navidad es diferente, también entenderás por qué la monarquía británica está más cerca del colapso de lo que jamás admitirán. Y mientras miras esto, dime algo en los comentarios. ¿Desde qué país nos estás viendo ahora mismo? Sandringham siempre fue sinónimo de estabilidad. Desde 1988, cada Navidad de la familia real británica ocurre ahí. Un ritual casi sagrado.
Las mismas paredes, los mismos pasillos, las mismas fotos cuidadosamente calculadas para transmitir unidad, continuidad y control. Pero este año, Sandringham se siente distinto. No porque el lugar haya cambiado, sino porque las personas dentro ya no son las mismas. Un rey de 77 años que nunca pensó que su reinado sería tan corto. Una familia marcada por enfermedades, ausencias y decisiones irreversibles. Y una sensación que nadie se atreve a decir en voz alta: el tiempo se está acabando. Fuentes cercanas al rey han revelado que Carlos quiere que esta Navidad sea especial. No por tradición, no por protocolo, sino por si es la última. Y aquí hay algo que debes entender. Carlos no es solo un rey. Es un hombre que pasó más de 70 años esperando su turno. Un hombre que vio morir a su madre después de reinar 7 décadas. Un hombre que sabe perfectamente lo frágil que es la corona y el cuerpo humano. Pero lo más doloroso no es su enfermedad. Es saber que, incluso si este fuera su último momento, no puede reunir a toda su familia. Y eso nos lleva a la primera gran grieta. Porque mientras Carlos mira a Sandringham pensando en legado, su hijo menor está a más de 8.000 kilómetros de distancia. Y no parece que vaya a volver. Pero antes de llegar ahí, hay algo que necesita saber. Algo que cambió todo. Y ocurrió frente a millones de personas, en un mensaje que parecía esperanzador. El 12 de diciembre de 2025, el rey Carlos apareció en televisión nacional. Rostro sereno, voz controlada, palabras cuidadosamente elegidas. Anunció que gracias a un diagnóstico temprano y a seguir estrictamente las indicaciones médicas, su tratamiento contra el cáncer podría reducirse significativamente el próximo año. Para el público fue una buena noticia. Para los titulares, un mensaje de alivio. Para muchos británicos, una señal de esperanza. Pero dentro del palacio, el mensaje se leyó de otra manera. Porque cuando un rey dice podría reducirse, no está prometiendo nada. Está preparando a todos para cualquier escenario. Buckingham Palace nunca reveló qué tipo de cáncer padece Carlos. Solo aclararon una cosa: no es cáncer de próstata. Todo lo demás quedó en silencio. Y ese silencio es importante, porque la realeza británica jamás habla de salud sin una razón estratégica. Nunca. Cada palabra se pesa, cada pausa se ensaya. Y esta vez, Carlos rompió una regla histórica: hablar públicamente de su diagnóstico. No lo hizo por compasión, no lo hizo por imagen, lo hizo porque sabía que no tenía mucho margen. Según el comunicado oficial, quería evitar especulaciones, pero según fuentes internas, quería algo más simple: controlar la narrativa antes de que el tiempo lo hiciera por él. El impacto fue inmediato. Cancer Research UK reportó un aumento del 33% en visitas a su web tras el anuncio. Miles de personas buscaron chequeos médicos que llevaban años evitando. Sin proponérselo, Carlos se convirtió en el rostro de una campaña de concientización. Pero mientras el país respiraba un poco más tranquilo, otra bomba estaba a punto de explotar. Y esta vez no venía de Buckingham, venía de Kensington. A principios de 2024, Kate Middleton desapareció. Sin avisos, sin fotos, sin apariciones públicas. Solo un comunicado breve anunciando que había sido sometida a una cirugía abdominal y que estaría fuera de la vida pública por un tiempo. Nada más. Y ese fue el problema. Porque en la era de redes sociales, el silencio no calma, alimenta el caos. Las teorías comenzaron a multiplicarse: divorcio, crisis interna, cirugía fallida, incluso teorías absurdas que no merecen repetirse. El palacio intentó apagar el fuego con una foto por el Día de la Madre, y fue el peor error posible. Expertos detectaron manipulaciones digitales evidentes.
Las principales agencias de noticias retiraron la imagen. La credibilidad del palacio quedó en duda. Y entonces, el 22 de marzo de 2024, ocurrió algo que nadie esperaba. Kate apareció en video, sentada en un banco, rodeada de naturaleza. Con voz serena, pero mirada cansada, reveló que tenía cáncer, que durante la cirugía, inicialmente considerada no cancerosa, los médicos encontraron células malignas, que estaba recibiendo quimioterapia preventiva, que necesitaba tiempo, espacio, privacidad. El mundo se detuvo. Una mujer de 42 años, madre de 3 hijos pequeños, esposa del futuro rey, enfrentando una batalla que no distingue títulos. «Ha sido un tiempo increíblemente difícil para nuestra familia», dijo. «Y por primera vez en mucho tiempo, la monarquía dejó de parecer distante, se volvió humana». Pero detrás de esa imagen de fortaleza, Guillermo estaba viviendo el peor año de su vida. Y lo que eso provocó, nadie estaba preparado para afrontarlo. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario con una sola palabra: presente. Quiero saber cuántos siguen conmigo antes de entrar en la parte más oscura de esta historia. Para el príncipe Guillermo, 2024 no solo fue difícil, fue devastador. En cuestión de semanas, el heredero al trono quedó atrapado entre 3 realidades imposibles de sostener al mismo tiempo: un padre enfermo, una esposa luchando contra el cáncer y una institución que exige fortaleza absoluta, incluso cuando todo se derrumba. Guillermo no tuvo tiempo para procesar nada. No hubo pausa, no hubo espacio para el duelo interno. Cada aparición pública era analizada al milímetro, cada gesto, cada mirada, cada silencio. ¿Se veía cansado? ¿Estaba distante? ¿Había algo que no nos estaban diciendo? Pero lo que no se veía en cámaras era lo más importante. Guillermo tenía que ser padre antes que príncipe. Explicar a 3 niños pequeños por qué mamá estaba agotada, por qué había visitas constantes al hospital, por qué la vida ya no era igual. En una entrevista meses después, lo admitió sin rodeos: «Ha sido el año más duro de mi vida. No hay manual para eso, no hay entrenamiento real que te prepare». Y ese año hizo algo más, algo silencioso pero decisivo: transformó a Guillermo. Dejó de ser el heredero paciente, el hombre que esperaba su momento. Empezó a pensar como rey antes de tiempo. Y cuando eso ocurre, las decisiones dejan de ser cómodas, porque mientras protegía a su familia, otro problema seguía creciendo en la sombra, un problema que llevaba un nombre prohibido dentro del palacio: Andrew. Y esta vez no había forma de seguir mirando hacia otro lado. Durante años, el nombre del príncipe Andrew era una carga incómoda. Todos lo sabían, nadie quería tocarlo. La entrevista con la BBC en 2019 fue un desastre absoluto. Intentó explicar su relación con Jeffrey Epstein y logró exactamente lo contrario. Pero mientras la reina Isabel vivía, Andrés seguía protegido. No del todo limpio, pero tampoco completamente castigado. Conservó títulos, conservó residencia, conservó privilegios. Cuando Carlos subió al trono en 2022, muchos esperaban una decisión inmediata. No ocurrió. Carlos dudó, postergó, esperó. Quizás por lealtad familiar, quizás por miedo a empezar su reinado con una guerra interna. Pero en octubre de 2025, todo cambió. Documentos judiciales filtrados en Estados Unidos revelaron correos electrónicos de 2011, correos que contradecían directamente lo que Andrés había declarado públicamente. La presión se volvió insoportable. El Parlamento exigía acción, la prensa no soltaba el tema, y Guillermo estaba furioso. Según múltiples fuentes, el heredero dejó algo claro: no heredaría un trono manchado por ese escándalo. Y entonces ocurrió lo impensable. El 30 de octubre de 2025, Buckingham Palace emitió un comunicado histórico.
el rey iniciaba el proceso para retirar todos los títulos, honores y estilos del príncipe Andrew. No más Alteza Real, no más duque, no más privilegios. Desde ese día sería conocido simplemente como Andrew Mountbatten Windsor, nada más. Pero el golpe no terminó ahí. También se le ordenó abandonar Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones donde había vivido desde hace más de 2 décadas. Un símbolo de estatus, convertido en un recordatorio de caída. Fue una decisión brutal, sin precedentes modernos y profundamente personal. Carlos no castigaba solo a un miembro de la realeza, castigaba a su propio hermano. Déjame preguntarte algo y respóndelo con honestidad en los comentarios. ¿Tú podrías hacer eso si estuvieras en su lugar? Escribe sí o no y dime por qué. Porque aunque muchos aplaudieron la decisión, dentro del palacio el ambiente era otro, tenso, doloroso, irreversible. Y mientras Carlos y Guillermo parecían finalmente alineados, una nueva fractura comenzaba a abrirse entre ellos. Por primera vez en años, Carlos y Guillermo estaban del mismo lado. Ambos entendían que el caso Andrés era una amenaza existencial para la monarquía, pero esa alianza tenía fecha de caducidad, porque mientras Carlos piensa en preservar, Guillermo piensa en transformar, y esa diferencia lo cambia todo. Guillermo no quiere una monarquía pesada, lenta y desconectada. Quiere algo más simple, más humano, más relevante. Según reportes de The Times, el príncipe de Gales ya planea una coronación radicalmente distinta cuando llegue su momento. Nada de rituales excesivos, nada de símbolos que parezcan sacados de otra época. Incluso ha descrito la corona imperial del Estado, esa joya de más de 1 kilo cubierta de diamantes, como algo ridículo, un objeto de otro siglo en un mundo que ya no cree en cuentos. Pero hay algo aún más delicado. Guillermo estaría considerando reducir o eliminar juramentos religiosos tradicionales, un cambio que rompería casi 500 años de vínculo formal entre la corona y la Iglesia de Inglaterra. Para Carlos, esto es casi una herejía. Según la experta real Ingrid Seward, el rey odia los cambios, no los tolera fácilmente, los acepta solo cuando no tiene alternativa. Carlos entiende la necesidad de adaptación, pero no quiere ser recordado como el rey que desarmó la tradición. Guillermo, en cambio, no quiere ser recordado como el rey que llegó demasiado tarde. Y mientras esta tensión crece en silencio, hay alguien que observa todo desde lejos. Alguien que ya rompió con la familia. Alguien que vive a miles de kilómetros, pero cuya ausencia pesa más que cualquier presencia. El príncipe Harry. Y lo que ocurrió en California, nadie lo esperaba. Si sigues aquí, escribe en los comentarios una palabra que describa a esta familia. Rota, humana o irrecuperable. A más de 8.000 kilómetros de Londres, en las colinas soleadas de Montecito, California, vive el hijo que ya no encaja en la foto familiar, el príncipe Harry. O como muchos en el Reino Unido ya lo llaman, simplemente Harry. Desde que abandonó sus deberes reales en 2020, su vida dio un giro radical. Nada de palacios, nada de protocolos, nada de Navidad en Sandringham. En su lugar, una mansión de $14 millones, contratos multimillonarios con Netflix y Spotify, una fundación benéfica y una nueva identidad lejos de la corona. Pero ese nuevo mundo tiene un precio. Sus hijos, Archie y Lilibet, apenas conocen a su abuelo. No por fotos oficiales, no por recuerdos reales, solo por imágenes y relatos. Carlos no los ha visto en persona desde junio de 2022. Más de 3 años sin abrazar a sus propios nietos. Para un hombre que enfrenta su propia mortalidad, esa ausencia pesa más que cualquier título perdido. Harry lo sabe, pero también carga con su propia herida. En mayo de 2025,
declaró abiertamente que no veía un camino realista para volver al Reino Unido con su familia, citando preocupaciones de seguridad, citando desconfianza, citando heridas que aún no cierran. Parecía el final definitivo, hasta que, en septiembre de 2025, algo cambió. Harry regresó solo al Reino Unido para compromisos relacionados con los Juegos Invictos, sin Meghan, sin cámaras anunciadas, sin discursos públicos, y en silencio se reunió con su padre. No hubo comunicado oficial, no hubo fotos, no hubo declaraciones, solo filtraciones. Según fuentes cercanas, el encuentro fue breve, emotivo, incómodo. No se habló de títulos, no se habló de entrevistas, no se habló del pasado reciente. Se habló del tiempo. Carlos ya no habló como rey, habló como padre. Un hombre que sabe que no puede arreglar todo, pero que necesita cerrar algo antes de que sea demasiado tarde. Harry escuchó. No prometió nada, no pidió perdón públicamente, no anunció reconciliación, pero tampoco cerró la puerta. Y eso, en esta familia, ya es enorme. Sin embargo, hay una ausencia imposible de ignorar. Guillermo. Según múltiples reportes, el heredero no estuvo presente. La relación entre los hermanos sigue gelada. Demasiado daño, demasiadas palabras dichas, demasiadas líneas cruzadas. Y así llegamos a esta Navidad. Una casa llena, pero incompleta. Sandringham vuelve a llenarse de luces, pero no hay ilusión. Hay silencios largos, miradas que evitan encontrarse, conversaciones que no se tienen. Carlos observa a su familia con una mezcla difícil de describir. Orgullo, arrepentimiento, miedo. Sabe que este momento no se repetirá igual. Sabe que el futuro es incierto, que la corona puede sobrevivir, pero la familia quizá no. Kate, más fuerte que meses atrás, intenta recuperar una normalidad que ya no existe. Guillermo carga con un peso que no pidió. Harry está ausente, aunque más presente que antes. Y en medio de todo, un rey que entiende algo que pocos aceptan. Las instituciones no colapsan de golpe, se erosionan lentamente, desde dentro. Esta Navidad no es una celebración, es una pausa, un respiro antes del cambio. La monarquía británica ha sobrevivido guerras, escándalos y siglos de transformación, pero nunca había enfrentado esto al mismo tiempo. Un rey enfermo, un heredero que quiere romper tradiciones, un hijo que se fue y una familia emocionalmente fracturada. Tal vez la corona sobreviva, tal vez se adapte, tal vez se transforme, pero una cosa está segura: después de esta Navidad, nada volverá a ser igual. Y ahora quiero saber tu opinión. Dímelo en los comentarios. ¿Crees que estamos viendo el principio del fin o solo el doloroso nacimiento de una nueva monarquía? Y si llegaste hasta aquí, escribe una sola palabra: Navidad. Eso me dice que viste todo el video.